Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a esta serie de charlas vía streaming como parte de la capacitación que el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia Convescol y el Tribunal de Ética Profesional vienen desarrollando, dirigido a todos los profesionales y a todos los interesados en los temas de este bonito e importante ejercicio profesional. En esta oportunidad nos han invitado a que conversemos y dialoguemos un poco reflexivamente acerca del tema de la bioética, pero sobre todo enmarcado en lo que la bioética significa como uno de sus articulados en el Código de Ética, Ley 576 del 2000, y en esta oportunidad igualmente pues me he querido acompañar aceptando esta invitación del doctor Fernando Nazar, con quien hemos compartido varias experiencias, no solamente en la gestión y en la dirección educativa, sino también gestión propia en todo el desarrollo del Consejo Profesional. Así que bienvenido Fernando, y gracias por acompañarme en esta tarea, advirtiendo que, como te decía Fernando, pues no hay muchos expertos y no podríamos hablar de experticia realmente acerca de la bioética, pero sí, digamos, un trasegar que podemos compartir con todos y todas ustedes con el ánimo de abrir una discusión y de seguir en la construcción de un mejor marco orientador del ejercicio profesional. Pues yo estoy de acuerdo con usted, doctor. Creo que este momento es muy importante y lo hablábamos previo a esta conversación, es que buscamos hoy, digamos, y la idea no es realmente discutir y dar una clase sobre lo que es la bioética médica y veterinaria, sino realmente entender qué significa esa bioética, qué significa para el profesional y qué significa para todos nosotros, sobre todo cuando nos da unas orientaciones de lo que deben ser las profesiones hacia el futuro, ¿no? Yo pensaba, yo reconozco que cuando me invitaron a esta charla, pues me preguntaba cuál es mi función, y me puse a mirar una serie como de cosas que he hecho a través de la vida y he venido haciendo y que me dieran elementos para poder, digamos, aportar acá, y llegué a un libro que editamos en el 2000, que es Las actitudes hacia la fauna en Latinoamérica, y me recordaba todos esos artículos que había, porque de alguna manera nos daban el contexto de lo que era Latinoamérica y el país en ese momento. Nos movíamos en unos principios diferentes, en unos valores diferentes, a pesar de que el concepto bioético, que me gustaría que usted explicara un poco sobre eso, venía desde muchos años antes, pero realmente en ninguna parte aparece ese nombre o ese concepto de bioética, aunque se habla mucho de la ética, se habla de la conservación, se habla del bienestar animal, pero no llegamos como a un término que recoja todo. Dentro de eso, cuando yo recogí esa información, hice una introducción al libro que se llamaba Entre el bien y el mal, el manejo de la fauna o la conservación de la fauna entre el bien y el mal, donde tenía esos diferentes puntos de vista de la parte utilitaria, de lo que significa ese potencial productivo de la fauna y lo que estaba significando el tráfico ilegal y toda esa utilización no sostenible y todos esos conflictos que ocurrían entre diferentes corrientes. Y llegaba a la conclusión que definitivamente nos estamos moviendo entre el bien y el mal, ¿no es cierto?, donde ese concepto de moralidad o ese concepto de ética finalmente es muy dependiente de la cultura, y en el caso de Latinoamérica llegamos a la conclusión que cuando la sociedad no tiene satisfechas sus necesidades básicas, pues de alguna manera pues sus relaciones con los animales pueden ser muy diferentes a aquellos países desarrollados, y ese es el contexto de Latinoamérica. No sé cómo usted lo ve, y ese concepto de ética si nos sirve como para enmarcar esta conversación. No, perfecto, yo creo que es un muy buen arranque para la discusión, porque la bioética es un concepto que pareciera muy ambiguo, pero realmente lo que encierra la bioética es más bien un concepto muy complejo, y complejo entendido en el sentido de que
tiene muchas variables, digamos, que tienen que ver con lo que debe ser la determinación de de cómo debemos obrar. Yo siempre he tenido la sensación, en la medida en la que va uno avanzando en adentrarse en la bioética, que entre bioética y sostenibilidad y por ejemplo ese precepto de un mundo, una salud, hay como un mismo cuerpo de filosofía de lo que debe ser la bioética. Y Fernando toca un tema que me parece importante, y es que la bioética es contextual. Fernando decía, bueno, eso depende mucho de la cultura, depende mucho como de todo un entramado también social, no es un tema solamente, digamos, de facto, de hecho, de que esto es así, sino que corresponde a toda una serie pues como de elementos que permiten elaborar un juicio en un momento dado, en un contexto dado, en una cultura dada, en un marco incluso de operación dado. Pero eso no quiere decir que la bioética sea relativa, ¿sí? Sí. Digamos que caiga en el relativismo malentendido de que todo vale y que todo es bioética, no, simplemente que la bioética tiene, digamos, que tener en cuenta todo eso. Generalmente cuando hablamos de bioética se entiende mucho la bioética como la bioética en el campo médico. Después de la Segunda Guerra Mundial, con los códigos de Nuremberg y con las preocupaciones un poco más adelante de toda la mala práctica de la investigación en el desarrollo de medicamentos y ensayos clínicos en los que se cometieron algunas atrocidades con algunas poblaciones humanas vulnerables, y eso terminó conduciendo como al informe Belmont, que es un informe muy mentado y muy conocido cuando hablamos de ética de la investigación médica. Y eso conllevó como a que hubiera una gran preocupación por ponerle un control al desarrollo científico, pero muy enmarcado a la medicina. Pero realmente cuando hablamos de bioética, la bioética corresponde más a una propuesta que hizo en los 70, recordemos que Nuremberg fue por ahí en 46, 47, el primer código de ética, el código de Helsinki fue del 60 y pico, 64, 65, el informe Belmont fue hacia finales de los 70, pero en esa época, hacia el año 71, 72, Van Rensselaer-Potter propuso el término de la bioética como una propuesta de reflexión, pero centrado en la sobrevivencia del ser humano, muy enmarcado en el contexto del desarrollo técnico-científico, pero no necesariamente médico, sino era todo, aunque partía de ahí. Van Rensselaer-Potter era microbiólogo y trabajaba en cáncer, pero digamos que la preocupación de Potter era un poco más hacia la preocupación por la conservación del medio ambiente, de un medio ambiente capaz de soportar sosteniblemente la evolución del ser humano. La preocupación de Potter era la sobrevivencia del ser humano a futuro, teniendo en cuenta que todo el desarrollo técnico y científico iba generando como una idea de desarrollo tecnológico sin la precaución de que la naturaleza pues era finita, de que habían unos recursos que había que cuidar, de que habían unos recursos que no eran renovables y que podrían empezar ya a generar problemas. La preocupación de él inicialmente era que trabajando en cáncer, entre más se sabía de cáncer, pareciera que hubiera más cáncer, es decir, entre más se sabía de salud y en medicina, más problemas de salud se generaban. Era como si hubiera ahí como un vicio en que a mayor desarrollo científico, mayor cantidad de polutos y de contaminantes en el ambiente que generaban más enfermedad, pero él todo eso lo iba llevando, era como a la preocupación del medio ambiente. Uno de los grandes referentes de Potter era Aldo Leopold, y Aldo Leopold era un preocupado por la ética de la tierra, de la preservación
y la conservación del ambiente, de la naturaleza, de algunos santuarios incluso que favorecieran el desarrollo de una vida saludable. Y no obstante que empezó, digamos, la bioética con una idea muy de la relación del hombre con el medio, de la relación del hombre con la naturaleza, todo este contexto de Nuremberg, de Helsinki, de Belmont, y la gran preocupación en el área de la medicina, acogió muy rápidamente la bioética como una ética propia del ejercicio médico y se instauró allí. Que ahí viene como una de mis interrogantes. Digamos, yo pienso que cuando uno hace estas reflexiones, siempre yo lo llevo al individuo y a la sociedad donde está uno y esos aportes que debemos hacer en este momento como profesionales. Y de lo que yo veo es que la bioética es más una respuesta a unos problemas, o genera a través que se identifican unas problemáticas, no de un cuestionamiento moral, sino de un cuestionamiento entre el diálogo, ese diálogo y esa comunicación entre la tecnología que se está desarrollando, ¿no es cierto?, y sobre lo que está sucediendo y sobre lo que creemos que debe ser, y de alguna manera por eso se enmarca en un criterio muy médico y, como usted dice, muy ambiental. Cuando empiezo a mirar, y hace unos años hablaba con alguien, le decía cómo nosotros vinculamos ese concepto de bioética al de ética, cuando de alguna manera parecerían ser tan diferentes, ¿no es cierto? Y la bioética algunos la ven como una rama de la ética aplicada, porque inclusive tiene su teoría, pero es muy importante la aplicación. Entonces ahí yo me pregunto, cuando empezamos a mirar y cómo realmente enmarca el contexto actual, porque cuando yo hablaba de lo que sucedía en el 2000 y antes, y lo que es el mundo actual, pues hay unos cambios enormes en la sociedad que nos invitan a que nosotros también cambiemos como profesionales. Entonces ahí mi pregunta, como para reflexión, es, cuando esa ética sale, o esa bioética se enmarca como esa respuesta a una cantidad de problemáticas, como usted lo menciona, ¿cómo la llevamos a ese cuestionamiento de lo que es el bien y el mal, o sobre la moral, digamos, en lo que es actuar, digamos, social que tenemos? Y a ver si usted de pronto nos puede como dar una luz sobre eso. Yo creo que hay varios elementos, y yo creo que Fernando los ha dicho entreveradamente. El primero es que es claro que la bioética surge como una preocupación del desarrollo técnico-científico, pero no es un veto a la técnica y a la ciencia, ni al desarrollo tecnológico. Eso es muy importante tenerlo claro. O sea, la bioética no surge de una preocupación para acabar de raíz la causa, sino surge más bien como un control del desarrollo técnico y científico. Un puente, se habla de un puente, ¿no? Puente. El primer artículo con el que acuñó Potter la bioética se llama así: un puente hacia el futuro. La bioética, un puente hacia el futuro. Y el puente que intenta Potter enmarcar en esa propuesta bioética sí es realmente una nueva ética, pero una ética basada en el conocimiento biológico. Y parte la bioética entonces de una ruptura que se fue dando desde muchos años atrás entre la ética, que es una rama de la filosofía, y la ciencia. Inicialmente entre ética y ciencia, cuando hablamos del desarrollo del conocimiento, de la preocupación del conocimiento, de la epistemología en los griegos, esa diferencia no existía. Realmente tanto la ciencia como la filosofía estaban amalgamadas. Eso se fue, digamos, como separando hasta que quedamos, digamos, enmarcados en un campo de la filosofía, de la ética filosófica, que se encargaba de describir lo que debía ser el mundo, que se encargaba de generar las normas de conducta del ser humano, y por otro lado la ciencia desarrollada con un método sistemático, mucho más objetiva, mucho más
dedicada a describir el mundo tal y como es, ya no como debe ser, sino como es, indefectiblemente como es, sin lugar a dudas. Y de tal manera que la actividad científica se despegó, ¿sí? Se desapegó del tema del deber ser. El científico incluso empezó a considerarse desde hace muchos años como un ser en su actividad científica carente de valores. No él como persona, sino la actividad científica como una actividad neutra desde el punto de vista ético. Es decir, la actividad científica es buena en sí misma porque simplemente describe el mundo tal y como es. Y la ética, los que se quedaron trabajando en ética y en filosofía se quedaron viviendo en un mundo de elucubración de lo que debe ser el mundo desde su propia racionalidad humana, es decir, de lo que consideraban aparte de la naturaleza, lo que debe ser idealmente, muy platónicamente, lo que debe ser un ser humano bueno. Y Potter lo que dice es: yo voy a trazar un puente entre el conocimiento biológico, entre el conocimiento científico, descriptivo, y lo que debe ser el comportamiento humano. Todo enmarcado en la sobrevivencia del ser humano. Es decir, ¿cómo podemos asegurar que tengamos un control ético desde el conocimiento biológico de la actividad del ser humano para garantizar que perseveremos? ¿Sí? Ahí hay un elemento, digamos, que emerge no al mismo tiempo, o que se ha venido desarrollando y que yo pienso que ha influido enormemente, digamos, en lo que es esa teoría, esa práctica de la bioética actual, y ya lo que significa para nosotros como profesionales, que es el bienestar animal. Y hay un rompimiento ahí, y a mí me parece que ahí hay un tema que nosotros como profesionales tenemos que ahondar profundamente, ¿no es cierto? Esas relaciones profesionales, digamos, y esa sensibilidad y esa responsabilidad que tenemos hacia el animal. De alguna manera, históricamente, la medicina veterinaria y la zootecnia se desarrollaron bajo unos parámetros muy productivos, respuesta a una sociedad que necesitaba unos animales. Inicialmente, recordemos que los equinos eran pues una fuerza económica y social muy importante. Posteriormente, o no posteriormente, sino los equinos, digamos, pues ya disminuye su importancia, digamos, desde el punto de vista de trabajo y productivo, y nos encargamos mucho de la producción, digamos, de animales de granja y de alimentos. Las profesiones, y en Colombia no hay que olvidar pues que eso ha enmarcado enormemente lo que somos hoy en día. Ahí hay una pregunta mía que nos envuelve todo eso. Usted hablaba ese potencial de vida, y de alguna manera decía ese potencial de vida y esa calidad de vida para el ser humano, y yo llevo a la pregunta sobre qué significa para el médico veterinario y para el zootecnista. ¿Cómo nos debe preocupar ese bienestar animal? Y ese bienestar animal no visto como proveer algunas condiciones únicamente, sino es permitirle que el animal desarrolle ese potencial de vida, ¿no es cierto? Que tenga una vida plena, de acuerdo, y desarrolle ese telos de acuerdo a su especie y al sitio donde está viviendo. Y ahí nos lleva como a ese elemento. Y es mi pregunta, a ver usted cómo lo ve, que yo lo veo de alguna manera, es que nos recuerdan un poco cuando se desarrollan estas ciencias del bienestar, y que profundamente yo creo que han impactado a la bioética. Ese conocimiento que hemos desarrollado desde los 90 hasta ahora es enorme, digamos, en lo que es el dolor, el sufrimiento, una cantidad de elementos que nos ayudan a entender ese bienestar. Y nos dicen a las profesiones, bueno, ese bienestar indudablemente está muy vinculado a la salud, que más adelante quiero tratar más de fondo ese tema. Y ustedes, ¿qué están pensando? ¿Qué posición están tomando? ¿Qué responsabilidad tiene ese profesional o nosotros como individuos ante ese animal y ante esas necesidades sociales? Porque también recordemos que las necesidades y los paradigmas sociales han cambiado, que era lo que yo arranqué con el libro. Ya hoy en día uno oye a la gente hablar de bienestar animal
hay gente que se preocupa cómo han sido criados estos animales, esas relaciones con los animales de compañía han cambiado profundamente, que también creo que es un tema que entra dentro de esto, y nos dice, bueno, ¿qué posición tomamos nosotros? Y si de alguna manera, por un momento, como usted dice, la bioética se desarrolla como ese concepto médico y ambiental, y en ese momento, ¿qué posición nosotros tomamos como profesionales y decimos, de alguna manera, nunca visualizamos que hay unas necesidades de generar unos conceptos y una teoría y una práctica para la forma como nos estamos relacionando con los animales, y no lo hicimos, y creo que de alguna manera seguimos sin hacerlo en parte, de esa manera. Entonces el punto es, si no tenemos como una deuda y al mismo tiempo una oportunidad para el futuro, como usted dice, para que realmente la vida, digamos, pueda tener ese potencial que usted está hablando. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto lo hemos conversado en varias oportunidades, incluso a nivel mundial, pero digamos que en Europa hay alguna reflexión un poco más juiciosa, pero a nivel latinoamericano no tenemos claridad de lo que debe ser la filosofía de la profesión. ¿Cuál es la filosofía del médico veterinario y del médico veterinario zootecnista y del zootecnista? Y en algunas oportunidades hemos encontrado que el discurso y la práctica, porque eso está bien lo que dijo Fernando hace un rato, la bioética no es un discurso, no es una teoría, es una teoría puesta en práctica para hacer mejor las cosas. La bioética nos permite un escenario de construir como esa esencia de lo que es la profesión como profesión. ¿Cuál es el sentido de la profesión? Y voy a hacer, espero corto, que cuando uno habla de las cosas que le gustan tiende como a alargarlas, así que le voy a pedir el favor a Fernando que me modere. Es que voy a tratar de hacer un símil de cómo se ha venido desarrollando la bioética en medicina y por qué considero yo que nosotros no podemos seguir ese mismo camino, al menos en la complejidad de la profesión. Cuando yo decía que la bioética es compleja, nuestra profesión es una profesión compleja, y no desde lo disciplinar. Digamos que nosotros desde lo disciplinar seguimos siendo una profesión con las mismas disciplinas de la medicina, la biología, la química, la física y las matemáticas, y todas las interdisciplinas que se van generando a raíz de el conocimiento en fisiología, en patología, en genética, en nutrición, etcétera, etcétera. Pero digamos que es compleja, digo yo, la profesión nuestra con relación, o más compleja con relación a la medicina, porque es que nosotros tenemos lo que alguna vez llamamos un conflicto de obligaciones, es decir, es una profesión que se debe a muchos. La bioética, cuando se encarna en la medicina como el marco del buen actuar médico, se centra en una sola relación, es la relación del médico con su paciente. Y si uno observa todo el desarrollo de la bioética médica, ese es el hilo conductor, es la relación del médico con su paciente. Y por eso desarrolla 4 principios que para ellos son suficientes y que nosotros hemos sido adoptados, que los podemos, digamos, trabajar en la profesión, pero no son suficientes. Para ellos sí, que es el de autonomía, el principio de autonomía, orientado a cómo se garantiza que el paciente decida autónomamente el destino de su intervención médica, no el médico. Fue una respuesta a quitarle ese poder del médico de decidir por el paciente, porque además pues se vinieron dando una serie de evoluciones en la concepción del paciente desde el punto de vista de la oportunidad y la necesidad de que racionalmente él decidiera por su destino y su tratamiento. El segundo, el de la beneficencia, es decir, que el médico se obliga siempre a hacer el bien a su paciente, es decir, está obligado, digamos, de alguna manera, a siempre tener la mejor opción que beneficie no a él, sino a su paciente. La tercera, la justicia, en la bioética médica muy
orientada a la distribución de los servicios médicos, es decir, a la equidad en la oportunidad de prestar el servicio y la atención médica a todos los pacientes posibles, a toda la población objeto de la atención médica, y el de no maleficencia, que es el principio básico, hipocrático, de primero no hacer daño. Y funciona bien, digamos, ese marco bioético que está muy establecido, funciona muy bien en la medicina. Pero cuando trasladamos ese concepto de la bioética médica a la veterinaria, empezamos a tener una gran cantidad de problemas. Porque Fernando ha estado orientando la discusión acerca de la relación del hombre con los animales. Si nosotros tuviéramos todavía esa concepción, porque esto va evolucionando también en la profesión, de que nuestro cliente, de hecho así es, pero digamos que nuestro objeto es el dueño del animal, porque el animal, incluso todavía en nuestro código de ética, aun cuando ya en la legislación ha venido evolucionando un poco el concepto, los animales son cosas, los animales son muebles, los animales son objetos propiedad del ser humano, por lo tanto en ese orden de ideas... Bueno, hay un rompimiento enorme. Claro, hay un rompimiento en 2016, tenaz. Con la expedición de, digamos, la norma donde se le da, ya en Colombia se reconoce que el animal es un ser sintiente y no un objeto. Así es. Hay un rompimiento enorme que también nos da un contexto para la profesión y para nosotros. Y un conflicto enorme. Genera, ¿no? Digamos de lo que usted está diciendo, qué pena interrumpirlo, pero hay un elemento que estaba analizando, es que sí, nosotros como profesionales, ya cuando hablamos de esa bioética, nos estamos enfrentando a dos elementos muy importantes, dice usted, esa parte del uso del animal y ese rol que tenemos dentro del uso del animal, y ahora este nuevo rol que yo pienso que yo acepto toda la vida, porque ahí nace la veterinaria, inclusive históricamente, es del cuidado y el bienestar del animal, ese compromiso que tenemos. Y ahí, como usted dice, yo creo que se juntan varios elementos, es decir, ese deber que tenemos con el dueño, con el propietario o del animal, el que tenemos con el animal, ¿no es cierto? Las nuevas tensiones sociales, porque nosotros también somos resultado de esas tensiones sociales que están ocurriendo, digamos, proteccionistas o diferentes, muy extremistas en alguna parte, todas esas necesidades políticas, todas esas demandas económicas que la profesión, digamos, o que nosotros como profesionales nos vemos en la necesidad de responder. Y finalmente vuelvo a tocar el punto que yo como individuo, yo como profesional, ¿quién soy en ese universo nuevo que se me está planteando? Porque no sé si usted está de acuerdo, es que esa medicina veterinaria en nuestro caso, la medicina veterinaria zootecnia o la zootecnia que nosotros vimos y que aprendimos, que vivimos, digamos, en las escuelas, es muy diferente a lo que la sociedad nos pide en este momento. Tanto pues que autores como Nielsen, usted sabe, dicen, nosotros tenemos que reformar la medicina veterinaria y tenemos que actualizar cuál es nuestro deber en la medicina veterinaria. Y también pienso en este momento, por ejemplo, Fox, que habla de la bioética veterinaria, y él trata todos esos elementos, todas esas necesidades que la sociedad tiene de nosotros y todos esos requerimientos, digamos, que le piden las profesiones. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo y me imagino que la gente que está lo habrá vivido, es que en un momento dice hago o no hago, qué está bien, qué no está bien, voy a un sistema productivo, y simplemente ir a un sistema productivo hoy en día puede generar una cantidad de conflictos a nivel individual y a nivel social, cómo se están utilizando los animales, cómo es el alojamiento de esos animales, cómo se está provisionando, digamos, esos animales, o se le están dando esas oportunidades, digamos, para tener un bienestar, porque el bienestar va más allá de simplemente lo que en un momento se vio de esas 5 libertades que hoy en día evolucionan y que fueron muy importantes en ese momento, pero el conocimiento actual nos dice que debemos ir más allá. Para mí además es una oportunidad para las profesiones. Yo no me canso de decir que todo este nuevo marco nos está reorientando, nos está diciendo, no sé si usted está de acuerdo, de lo que deben ser nuestras profesiones, el deber ser. Realmente, no solamente ese deber que tenemos, que inclusive está contemplado en la ley 576 hacia el ser humano, nosotros hacia esta salud pública, o proveer de alimentos al ser humano, o brindar esas condiciones para el bienestar humano, sino también nos está diciendo, tenemos que dirigirnos hacia los animales, tenemos que dirigirnos hacia las necesidades del planeta, y para mí eso es una oportunidad enorme como persona y como profesional. No sé usted cómo lo ve en ese momento.
No, igual. Conflictiva. Claro, conflictiva, pero mire que voy a enlazar con un tema que usted ha querido que lo toquemos y le he sido esquivo, es el del bienestar animal, y el tema del bienestar animal es un tema que nos puede servir de buen ejemplo cómo el saber biológico ha ido conduciendo un cambio en la concepción del deber ser profesional. Como les decía, cuando uno aplica la bioética médica a la medicina, aplica muy bien. Cuando la aplicamos a la actividad del médico veterinario en su papel clínico, funciona cuando le transferimos el principio de autonomía al dueño del animal. O cuando hemos intentado incluso atribuirle ese principio de autonomía a ese devenir que consideramos es la decisión que podría tomar el animal para seguir siendo lo que es. Eso es muy conflictivo y yo creo que lo dejamos un poco de lado, pero puede funcionar. Pero cuando trasladamos esos 4 principios a la práctica, ya no de animales de compañía, porque fíjense que la concepción que tenemos del otro, la concepción que tenemos del animal mascota es muy diferente, muy distante a la concepción que tenemos del animal de abasto. El relacionamiento prácticamente que nos acerca a la igualdad, a la consideración de iguales. Al perro de la casa lo tratamos como un niño más, a veces hasta mejor que cualquier otro igual por fuera del núcleo familiar. Pero cuando trasladamos ese relacionamiento a los animales de abasto, la relación es más distante. Y entre otras cosas la distanciamos nosotros mismos porque eso lo habla mucho la ética feminista, que no es solamente de las mujeres, sino es la ética, digamos, de la analogía de la madre tierra, del cuidado, ¿sí? O sea, la ética feminista dice, oye, entre más conozco al otro, yo más me sensibilizo hacia su cuidado. Cuando no lo conozco como ser, ¿sí? Cuando lo conozco como máquina productiva de carne, leche y huevos, pues yo lo conozco como un instrumento. Pero cuando conozco al animal de abasto, porque pues demos por hecho que las mascotas lo hacemos, digamos, sin necesidad de reflexionarlo mucho. Cuando conozco al animal de abasto, yo voy sensibilizándome. Uno de los temas que hizo la anteriormente llamada WSPA, la Sociedad Protectora de Animales, la Sociedad Mundial Protectora de Animales, que hoy se denomina diferente, ya no es la WSPA, la Asociación Mundial de Protección Animal. La WISPA, una de las grandes cosas que hizo, aunque fue muy pragmática, pero muy útil, pues por pragmática útil, pero muy útil, digo, en introducir su discurso de bienestar animal, y llegamos ahí, empezó trabajando el tema de las 5 libertades como un tema, digamos, normativo. Es decir, a los animales hay que proveerles alimentos, proveerles buen abrigo, proveerles, etcétera, etcétera, librarlos de cualquier enfermedad, librarlos de cualquier estrés, librarlos del dolor, y digamos que eso fue una carga, digamos, bastante complicada. Una de las cosas que yo recuerdo mucho de un colega que, además de respetarlo, pues lo quiero mucho, es don Aníbal Delgado, junto con otro gran número, pues hablo de él porque era muy cercano, pero Victoria Pereira y muchos otros profesionales que de pronto ahora se me escapa mencionar, que empezaron a trabajar, pues además en el mundo, ¿no? Digo, de los más cercanos, empezaron a trabajar el tema de la fisiología de los animales, la fisiología del estrés, la fisiología del dolor, la fisiología del sufrimiento, la fisiología de la producción. Y entre más se empezó a conocer sobre eso, que eso no es nuevo, pero digamos, entre más el profesional empezó a hacer conciencia de eso, empezó a sensibilizarse hacia el cuidado de él. Y la WSPA en su momento hizo un giro en el discurso y dijo, esto hay que tratar bien a los animales, no porque ellos sufran, porque digamos que ese discurso los profesionales lo podemos aceptar, pero el productor no lo acepta tan fácil, porque él está en otra lógica diferente. Digo, hay que tratarlos bien porque si los tratamos bien producen más.
y se le transfirió una carga diferente al bienestar animal. Hoy en día se habla de los dominios, ya esa libertad es de las necesidades y las necesidades a los dominios. Donde ya se involucran las cosas emocionales, ¿no es cierto? Sí. Pero a lo que quiero llegar, Fernando, es que los mismos profesionales no conocíamos mucho o no éramos muy conscientes de lo que conocíamos sobre la fisiología del dolor en los animales de abasto. Cuando conocimos, nos sensibilizamos, y hoy día cada vez es más difícil, incluso nosotros que estamos en el ámbito educativo, cada día es más difícil convencer a un estudiante incluso de que haga ciertas prácticas que para nosotros eran rutinarias y que no nos despertaban, digamos, un conflicto moral. Hoy en día, digamos, la sensibilidad que tiene un estudiante de medicina veterinaria y el dejo moral cuando se obligan a hacer cosas que ellos consideran causan daño al animal, por más de que utilitariamente le vaya a representar un mejor desempeño profesional a futuro, es bastante. Y la de incluso los dueños de nuestras mascotas, pero además también de los dueños de esos animales de abasto, incluso los industriales, porque hemos empezado a conocer más. ¿Y desde dónde cambiamos la conducta? Desde el conocer biológico. La WSPA no trabajó desde el marco de la bioética, pero digo, es un buen ejemplo de cómo saber desde la biología, acercarnos desde la biología a la concepción del otro, que no necesariamente es otro ser humano, en el que también guardamos ciertas distancias, nos va orientando y haciendo conscientes de lo que debe ser un cambio en la concepción y en el trato de nosotros. Ya estamos hablando de que en piscicultura, de que los peces también anticipan algunas situaciones de riesgo y que sufren de estrés y que sufren, digamos, no en la misma medida, pero que también sufren, digamos, en toda la práctica, pues, de la cosecha. Y cada vez iremos conociendo un poco más y nos irá cambiando. Esa evolución es muy buena, pero digamos que nos pone en un conflicto. Fernando decía, es que desde ahí nació la veterinaria y la zootecnia. Yo creo que es que desde ahí se sostiene la veterinaria y la zootecnia. Es decir, y cuando yo decía que la bioética no se trata de hacer una fobia hacia toda la intervención, ni una filia hacia todo lo que significa intervenir, o sea, no es tampoco un tema de no castigar o de permitir todo, sino es un equilibrio, es lograr la virtud, como decía Aristóteles, el punto medio que haga virtuoso el ejercicio profesional, ni muy ni tan, y lo digo ¿por qué? Porque el objeto de la profesión no es otro que el de proveerle medios al ser humano para subsistir y sobrevivir. Y esos medios, consideramos algunos, pasan obligadamente por los animales. Y por el insumo que desde lo animal nos provee, no solamente en compañía y trabajo, sino en alimentación. Entonces ahora si nosotros consideramos todo el tema en absoluto del bienestar animal, pues sería inmoral que interviniéramos, sería inmoral incluso tener un animal en la casa porque estaríamos interfiriendo con su normal desarrollo. Entonces es un conflicto. Sobre eso, digamos, sobre ese punto quiero interrumpirlo para controvertir sanamente, que la misma bioética, usted ya lo mencionó, los principios es generar esa pluralidad de pensamiento, esa interdisciplinaridad, para abordar, digamos, ese problema donde se buscan esos consensos, digamos, a través de los diferentes intereses y opiniones. Y desde ese punto de vista usted trató algo que para mí es fundamental, digamos, en esa aproximación que nosotros debemos hacer como profesiones y específicamente me refiero a la medicina veterinaria, pero también creo que es aplicable a la zootecnia, es decir, ¿cuál es el fin último de la veterinaria? Usted mismo lo dijo y en la misma ley nos dice que es el ser humano. Es una concepción muy antropocentrista, digamos, y muy instrumentalista, es muy instrumental en el sentido, y yo creo que eso nos ha llevado a esos olvidos fundamentales de los que yo he venido hablando hace algún tiempo. No
no discuto que realmente la medicina veterinaria y la zootecnia lógicamente tengan un fin muy importante hacia el bienestar humano, pero yo creo que no debe ser el fin primordial, porque eso nos produce ese antropocentrismo que ha estado muy centrado, nos lleva a ese olvido, que vuelvo y repito, como ya lo dije anteriormente, a entender quién es el animal, a entender cuál es nuestra función con el animal, cuál es nuestra función con el planeta, de alguna manera para generar un equilibrio y un balance, ¿no es cierto?, sobre lo que debe ser nuestra aproximación a esos medios productivos y en ese sentido incluyo los pecuarios, que son los que más nos competen a nosotros. Yo me pregunto, ¿qué pasa si hubiera sido diferente? ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos tomado una posición más crítica hacia ese utilitarismo, antropocentrismo marcado que ha habido, digamos, hacia ese beneficio humano? Que, vuelvo y repito, no es que no diga que no, pues claro que sí, pero lo que quiero decir es, debimos haber cuestionado un poco esas cosas. Cuando yo pienso que nosotros como profesiones en el mundo nos hemos ido desarrollando de acuerdo a lo que nos ha dicho la sociedad, nos hemos especializado de acuerdo a lo que la sociedad nos ha dicho, muy de la mano de la medicina, como usted dice, y estamos muy apegados a esos desarrollos. Pero también cuando nos dicen viene la revolución verde y hay que prepararnos y hay que generar recursos y talento humano y una cantidad de cosas, no nos cuestionamos qué significaba esa revolución verde en ese momento, qué significaba para el país. Algunos lo hicieron, inclusive de ahí vienen algunos problemas que actualmente tenemos en las profesiones, y no nos preguntamos quiénes éramos y qué planeta queríamos y qué país queríamos. Entonces, a mi manera de ver, cuando nos embarcamos demasiado en ese antropocentrismo, cuando nos vemos como profesiones que nuestro fin último es el ser humano, a mí me parece que hay unos elementos que tenemos que trabajar y para nosotros poder conciliar. Un ejemplo, usted lo dijo hace un rato, de esos conflictos que se nos vienen, y quiero traer a colación una conversación que tuve hace poco, que alguien me decía, ¿por qué le están poniendo tantas bolas, por ejemplo, lo que es una castración de un caballo, de unos novillos, cuando toda la vida las castraciones, eso vamos y castramos yo no sé cuántos en un solo día, y eso no hay problema, de pronto, pues se puede morir lo que sea. Yo decía, eso sucedió, porque en ese momento ese dolor animal, como usted hizo, esa empatía de ponerme yo en los pies del animal, porque acá yo creo que como lo que nos invita a la bioética es a tener esa empatía con los diferentes, no solamente otros seres humanos, sino con lo que está sucediendo en el planeta, con esos otros seres que está sucediendo en el planeta. Yo me pregunto, ¿está bien realizar esas castraciones de esa manera? El animal sufre dolor en la castración, sufre dolor posterior a la castración. ¿Qué tan productivo es? Y ahí empezamos una cantidad de cuestionamientos sobre nuestro deber ser en la sociedad. Entonces, digamos, mi punto de vista es que nosotros, lógicamente, desde el punto de vista de esa ética no profesional, sino esa aproximación a nuestra profesión, tanto individuo como sociedad, hay un conocimiento que lógicamente necesitamos de los principios que usted dijo, que esos conocimientos, esos principios, digamos, de conocimiento de ética ha sido muy enmarcado dentro de la clínica y en nuestro caso muy enmarcado también hacia la parte de la producción animal, que nos lleva a la segundo componente de esas competencias, que son la parte de esas actitudes, que es la que usted trató ahorita. Lo que ocurre en la academia es, mal yo le puedo poner al estudiante o a los docentes en unas clases de bioética, ética y en esta una cantidad de cosas, si por otro lado estoy haciendo otras cosas y otras prácticas como usted lo dijo, porque para nosotros la realidad es que la bioética, todos estos nuevos conceptos de ética, todos estos conceptos de bienestar animal han tenido un gran impacto, digamos, y ha sido difícil, y es una zona de conflicto. ¿Cómo hago? Ya no puedo hacer lo que hacía antes, ya no puedo hacer las prácticas que hacía antes, y hay una cantidad de elementos que son evidentemente conflictivos, pero eso está dentro de lo que usted decía, dentro de esa aproximación que tenemos a eso. Pero entonces, cuando yo veo cuál es la actitud que queremos, qué profesional es el que queremos, cómo debe ser ese abordaje, o cómo debe ser esa aproximación hacia la ética, hacia la bioética,
y qué le estamos transmitiendo. Y la tercera, lógicamente, pues son esas habilidades que tenga ya como para implementarla, ¿no es cierto? Pero para mí el cuestionamiento ahorita principal y el core, digamos, del cuestionamiento es la actitud. ¿Qué actitud tenemos nosotros? O simplemente es un discurso que lo hablamos acá y salimos y hacemos otra cosa en otro lado, y cómo realmente entendemos que eso le lleva a una cantidad de gente unos cambios enormes, a veces costosos, a veces muy difíciles de asimilar, a veces casi impracticables, ¿no es cierto? Y para un bien, porque estamos reconociendo lo que usted decía, estamos reconociendo a un animal sintiente, estamos reconociendo a un humano también sintiente, porque acá el elemento humano es tremendamente importante, y estamos reconociendo potencial de vida en el planeta, que si no hacemos algo, pues como usted mismo decía, y ahí arranca el problema, pues está amenazado el bienestar de todos. Entonces mi pregunta es ¿cómo ve usted que de pronto nuestras profesiones tengan un concepto de esta misma bioética más no tanto biocentrista, no, pero más equilibrado a ese reconocimiento biológico y no tanto a solo el reconocimiento humano, digamos? No, esa es la clave, digamos, el equilibrio. Yo he intentado y lo sigo haciendo, yo hago el esfuerzo de no ser antropocentrista y no logro. Ni tampoco logro ver la profesión por fuera de un marco antropocentrista. Yo creo que toda la actividad humana se sostiene precisamente en ese autorreconocimiento, si no de superioridad, sí de decisor. Es decir, el ser humano decide, a diferencia de la capacidad de decisión que tienen otros seres vivos, el destino, digamos, de su mundo. Y veo difícil salirse de ahí. Incluso he tratado de no pensar la profesión utilitariamente, y yo siempre hago una defensa del utilitarismo, porque el utilitarismo es una corriente filosófica tan respetable como cualquier otra, y que hay que entenderla un poco más, porque generalmente hablamos del utilitarismo pensando en el tema económico, y el utilitarismo lo que está diciendo es que lo bueno es bueno si causa el mayor bien a la mayor cantidad de personas inicialmente, y ahora digamos a la mayor cantidad de seres, y podríamos ampliarlo de seres vivos en general. Es decir, que es una buena propuesta, y es una propuesta en la que yo profesionalmente no logro desligarme, porque las decisiones de un profesional como el médico veterinario o el zootecnista está ahí, está tomando decisiones, haciendo esa valoración. Yo no creo que el problema sea el antropocentrismo, yo creo que el problema es el antropocentrismo radical, pero hay unas posturas de antropocentrismo débil que llaman. Las éticas feministas de las que yo hablaba ahorita, había varios referentes muy interesantes para mirar el tema del reconocimiento de otros, como es Val Plumwood, que es muy interesante y plantea precisamente eso. Hay que reconocer que los intereses humanos están por encima de cualquier otra cosa. O sea, es muy difícil que el ser humano se desligue de sus propios intereses y diga yo voy a ser un ente más de la naturaleza y voy a dejar que el devenir me lleve. Un altruismo pleno, digamos. Eso es imposible, eso no se va a dar nunca, porque significaría que tendríamos que, digamos, renunciar a la misma esencia de la humanidad. El problema es cómo desde ese querer, permítame parafrasear una frase de Potter, yo soy muy potteriano, pues me encanta Potter. Potter tiene una frase que siempre repito, es el ser humano es el único ser vivo consciente de que evolucionó y consciente de que quiere seguir evolucionando. Hay un principio, digamos, de la complejidad que dice que entre más complejo es un organismo, más susceptible es a desaparecer. Por eso tiene que proveerse de una gran cantidad de estrategias para cambiar el medio. Eso es lo que ha hecho el ser humano. El ser humano es un ser cada vez más complejo, pero cada vez más susceptible. Si el ser humano levantara muros, se quitara estas vestimentas, dejara de comer lo que come
y se entregara al mundo de lo natural, caput. Es la primera especie que va a desaparecer, porque es la especie más compleja, más susceptible a cualquier cambio de medio. Y además porque, vea, voy a hacer referencia a alguien que casi no hago referencia, que es Fritz Jahr. Fritz Jahr, algunos lo consideran el verdadero padre de la bioética, porque si Potter dijo esto en el 71 o en el 72, Fritz Jahr lo dijo con algunas variantes, digamos, es una concepción muy diferente, pero digamos, acuñó realmente el tema de bioética en los 20, en 1927, creo que fue el primer artículo que él publicó, un monje protestante alemán. Él tiene un artículo, y tengo que advertir que no soy lector, digamos, juicioso de Fritz Jahr, pero él tiene uno de sus primeros artículos, creo que alguno de ellos, habla del equilibrio entre el egoísmo y el altruismo humano. Y cómo entre ese juego, porque él reconoce ese egoísmo, y lo reconoce como parte fundamental de la sobrevivencia del humano, como la clave está entre jugar entre ese egoísmo del ser humano, querer ser, querer mandar, querer decidir, querer perseverar, y ese altruismo que lo conduzca al mejor cuidado del otro, a mitigar el daño, a mitigar el sufrimiento. Y yo creo que ese es el camino, Fernando, sin decir que vamos a dejar de ser antropocentristas. Somos antropocentristas, y lo otro conduce a esa dicotomía que usted decía, a jurar amor eterno por todo lo vivo, a jurar amor eterno por el valor intrínseco de cualquier ser vivo, pero igual me visto, como, viajo en avión, tengo un perro esclavo en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es preferible uno bajar el umbral moral y volverlo una ética cotidiana en la que definitivamente aceptamos que utilizamos, que instrumentalizamos los animales para un bienestar nuestro, no solamente en comida y en trabajo, sino también en compañía. Es que tener un perro, un gato en la casa es una instrumentalización, es un egoísmo nuestro, porque si quisiéramos ser realmente libres de todo antropocentrismo en esa relación, pues el perro seguramente sería más feliz viviendo con sus congéneres, comiendo lo que quiere, haciendo lo que naturalmente hace, en vez de adaptarse, digamos, a un entorno que yo le fabrico. Pero sabe que yo creo que el problema moral, digamos, si existe esa dicotomía que usted habla, Artica, está más, está en lo que usted está tratando, no mucho pensar que nosotros somos seres fuera del planeta y que podemos prescindir del planeta es... No, Fernando, pero es que eso es lo que propone la bioética. Mire, la propuesta de Potter es: entendamos que para sobrevivir como humanos necesitamos cuidar todo esto que hay alrededor. O sea, es decir, no podemos seguir ni acabando con los recursos, pero tampoco sin dejar de conocerlo, porque entre más lo conocemos es que podemos sensibilizarnos a la conservación. Que es el fondo del asunto, no es que lo utilicemos o no, sino es la forma como lo estamos utilizando, y a la luz del conocimiento actual, que usted ha tratado eso, y me parece que ya como para empezar a aplicarlo, a redondear, es el punto que yo creo que es nuestro deber ser como profesionales, y se vincula con la misma, digamos, ética profesional, que no mira el producto, sino mira es cómo fue el proceso, y yo creo que de alguna manera acá pasa lo mismo cuando lo vamos a mirar globalmente. Es decir, el cuestionamiento no es, y yo pienso que no debe ser, es si utilizamos el animal o no, porque eso es algo biológico, eso es irremediable, el vegetal, el animal y las mismas relaciones sociales que tenemos nosotros como especie, sino es con el conocimiento. Usted lo dijo claramente, este puente que tenemos actualmente, cuando ya legalmente se le da un reconocimiento a que el animal no es un objeto, sino es un ser sintiente en la misma norma colombiana, es donde nosotros empezamos a cuestionarnos, y lo que me da a mí un poco de tristeza es que la norma va antes que inclusive la conceptualización del deber ser profesional. Es decir, ¿qué significa eso? Y yo creo que eso a nosotros nos está diciendo: no podemos seguir pensando de la misma manera, primero que todo porque el planeta se va a acabar, y segundo que todo, pues estamos produciendo unos impactos que de pronto podríamos evitar. Y vuelvo y digo, y creo que esta es la oportunidad profesional, y lo digo, es
Cuando nosotros empezamos a entender todos esos elementos, toda esa complejidad que usted está diciendo, es donde nos inventamos unas nuevas profesiones y donde empezamos a cumplirle a esas nuevas necesidades sociales, porque las necesidades sociales son cambiantes. Y ahí vuelvo a cómo empezamos esta charla. Es un libro que se escribió en el 2000, ya al 2017, 17 años después, el contexto mundial ha cambiado enormemente, el contexto latinoamericano y el contexto colombiano ha cambiado enormemente. Y eso me lleva, como para cerrar, es cómo vinculo, porque yo creo que si hay algún profesional oyéndonos dice, listo, pues hay una cantidad de elementos, pero bueno, ¿eso qué significa para mí la práctica? ¿Qué significa con esa ética profesional donde hay una norma que es muy clara, que es la ley 576 del 2000, donde me dice que debo actuar? Y yo le confieso que la estuve revisando muy juiciosamente en estos días. Estas cosas las revisa uno, se lo olvidan y la vuelve y la revisa. Así es. Y no encontré, y usted me puede rectificar, un solo capítulo, una sola parte donde hable del deber de las profesiones con el bienestar animal. Sí lo menciona un capítulo referente a la ley 84 del 89, pero la palabra bienestar animal como un principio, digamos, el cuidado animal, yo no lo encuentro, y ahí creo que empieza a haber una disyuntiva con lo que está proponiendo, ¿no es cierto? No sé usted cómo lo ve. Tenemos que alinearnos a esos nuevos elementos bioéticos. No sé usted qué cree sobre eso. Sí, de acuerdo. Ahora, el bienestar animal no es una propuesta bioética, ¿sí? Es una propuesta muy compatible, sí, digamos, con la propuesta bioética, así como la sostenibilidad no es una propuesta bioética, pero es supremamente compatible. Pero le hago una pregunta. Lógicamente no es una propuesta bioética, porque la bioética ya usted muy sobre el cuento, no nace de esa preocupación, precisamente porque ha sido una preocupación médica, y sí nace, digamos, de esa preocupación sobre el uso de otros seres humanos en investigación científica. Nosotros hemos tomado eso, pero ¿qué tanto lo hemos masticado? Porque nosotros, como médicos veterinarios, sí creo que si hacemos una propuesta bioética, sí debería estar el bienestar animal incluido. Inicialmente no lo fue, pero a mí me parece que en este momento ya estamos para pensar en que eso es un elemento. Si nosotros lo excluimos desde el punto de vista de esa bioética veterinaria, me parece que estaríamos cometiendo un error. No sé usted cómo lo ve. Sí, va a hacer una aclaración, y es que la bioética no nace para la medicina, nace de un ámbito médico, pero nace con la preocupación de lo ambiental. Incluso los siguientes 2 libros de Potter tienen que recuperar esa idea, porque él lo que dice es, ya se perdió el foco era la preocupación de cuidar el ambiente para que nosotros podamos seguir viviendo, y se volvió un tema muy instrumentalizado en la práctica médica, que es su libro, sobre todo el de Bioética Global, que es un libro espectacular. Y claro, digamos que sí, desde el ejercicio de la bioética, esa sensibilidad del cuidado del otro va generando un nuevo deber ser. Exactamente. ¿Sí? Un nuevo deber ser, es decir, lo que yo le decía, o sea, cuando yo estudié veterinaria, en la misma facultad de veterinaria hacíamos unas prácticas que yo no sé cómo no lo hicieron a uno desistir de seguir estudiando, porque eran unas prácticas supremamente cruentas, y entre otras cosas a veces inhumanas, para poder incluso hacer demostraciones muy sencillas. Vamos a darle, creo que estamos hablando mucho, porque ya nos van a... Una pregunta, entonces seguimos. Muy buenos días. Buenos días. Voy a dar lectura a una de las preguntas que nos hace la clínica veterinaria Dr. Beth. Una de ellas es: ¿con el nuevo código de policía se modifica algún procedimiento del ejercicio profesional? ¿Y existe alguna implicación legal de este código de ética que ya existe? Bueno. Bueno, esa es una pregunta muy técnica. Yo realmente tengo que advertir que no conozco muy a fondo el nuevo código de policía, y no sé realmente en qué medida puede afectar el ejercicio profesional como tal.
No sé si la pregunta haga referencia, y Fernando me podrá ayudar un poco más, en todo lo que tiene que ver con la tenencia de animales supuestamente pues, peligrosos, y todo el cuidado que hay que tener, digamos, más como una norma de convivencia con estos animales para disminuir el riesgo de cualquier daño que pueda ocasionar nuestras mascotas a los ciudadanos. Pero considero, no sé, y advierto que puede ser una respuesta muy ligera, no veo realmente una relación directa con el ejercicio profesional. Si quien nos realiza la pregunta nos puede, digamos, acotar un poco más el tema normativo en cuanto a lo que considera puede significar un cambio en una conducta profesional, le agradecería. Lo que sí podría decir también, y lo voy a decir también con reconocimiento de cierta ligereza, es que la nueva ley de protección, o lo que cambia en el marco normativo de protección animal, sí nos genera algunos cambios en el ejercicio profesional, y sobre todo lo he de decir un poco más en el ámbito educativo, en la manera en la que enseñamos en las universidades y en las facultades de veterinaria y de zootecnia las competencias profesionales, porque nos generan, digamos, a veces pensamos que un poco de restricciones en algunas prácticas que desarrollábamos cotidianamente, no solamente a manera demostrativa incluso, sino ya a manera de intervención preprofesional, que nos cambia mucho. Además de algunos otros temas, como por ejemplo la percepción que hoy tiene la ciudadanía en general acerca de las mutilaciones. Cuando yo estudié era una práctica quirúrgica obligatoria la caudectomía y este tipo de prácticas que hoy día, digamos, que ya son incluso castigadas. Entonces, claro que sí, si es por ese lado, digamos que lo normativo que generalmente deviene o deriva de una nueva orientación ética del deber ser. Es decir, cada vez que la ciudadanía se mueve a una percepción diferente de cómo debe ser nuestra conducta, empiezan a surgir normas que, además de la invitación moral a actuar bien, pues nos va empezando ya a decir, o lo hace o paga, ¿sí? O cárcel o plata, pero paga. Entonces, en ese orden de ideas, y tengo que contestarlo de manera general, no sé si Fernando pueda contar un poco más. Claro, todas estas normas nos van significando algunos cambios de conducta. No sé qué tanto el código de policía, porque creo que el código de policía está más orientado a la ciudadanía en general que al ejercicio profesional, pero sí todas estas nuevas y emergentes normas acerca de la protección animal y toda esa gran normatividad que hay con respecto a fauna silvestre, implica una gran cantidad de observaciones que tenemos que hacer al interior del ejercicio para, digamos, no caer, digamos, en actos que atenten contra las costumbres y las normas. No, digamos, yo lo único que diría es que la ley 576, el capítulo que hablábamos sobre la ley 84-89, que es el obligatorio cumplimiento, ahí dice de otras normas que tengan que ver con el tema de la protección animal. Es decir, yo no veo que haya ningún conflicto ahí, porque realmente nosotros como profesionales estamos obligados a cumplir esas normas, y si ya existe una parte específica que yo de lo que he leído tampoco lo encuentro que haya un conflicto, ya tocaría definirlo, digamos, siendo ley, siendo un código, pero yo no veo eso. Yo veo es que debemos cumplir, pero más que eso también el mismo código dice debemos generar conocimiento. Ahí volvemos al mismo tema. Yo creo que la obligación de nosotros, porque si hay mucha controversia con lo que usted decía de las razas peligrosas, si son o no son razas peligrosas, hay una cantidad de elementos ahí de discusión muy profundos, digamos, y opiniones, pero sí creo que la obligación de nosotros, si vamos a verlo desde el punto de vista ético, es generar esa información y divulgarle a la sociedad, que volvemos a lo mismo, es encontrar y con base a conocimiento responder y realmente modular todos esos elementos. Yo creo que no lo veo opuesto, sino veo que es una oportunidad nuevamente para nosotros. Y bueno, yo aprovechando como este interludio, mientras escuchamos si hay más inquietudes de la audiencia,
decir que la bioética también tiene un componente que Fernando también lo ha estado tratando como de enlazar, y yo le he sido también nuevamente esquivo, y es el componente de responsabilidad social. La bioética tiene un componente, digamos, de política pública. Era una preocupación incluso desde Potter, de decir la sobrevivencia humana no puede ser una sobrevivencia miserable, decía él en su libro de bioética global. Es decir, no se trata de sobrevivir el ser humano por sobrevivir en condiciones de pobreza, de inequidad, de esto, sino se trata de generar también una sobrevivencia sostenible, pero además digna. Sí, buenos días. Muy buenos días. ¿Aló? Se cayó la llamada. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Voy a transmitir otra pregunta que nos hace un veterinario y dice lo siguiente. Yo considero que realizar un procedimiento solo por recursos económicos no es lo apropiado. ¿Yo podría negarme a prestar algún servicio veterinario? Claro, no solo podría, sino que está obligado a negarse a hacer alguna intervención profesional que no sea la adecuada, sí, que no sea necesaria y que no conduzca, voy a aplicar un poco el principio de la beneficencia, realmente a un mejor estar del paciente comparado con si no se hiciera. Es decir, que es deber. Incluso hay un artículo muy taxativo en la norma que dice que es obligación negarnos a eso, y que estamos de manera prohibitiva o debemos negarnos de manera prohibitiva a ejercer o a realizar alguna intervención que no sea benéfica para el paciente o innecesaria. Bueno, pues yo creo que nos han quedado, menos mal advertíamos con Fernando y lo hablamos antes de iniciar esta charla, que intentamos es generar e iniciar ojalá una serie de encuentros para la reflexión. Y quisiera terminar mi intervención para cerrar, Fernando, con que toda esta conversación surgió de la preocupación de que el artículo 51 de la norma reza lo siguiente: los profesionales de las ciencias animales, al participar en el desarrollo de estudios relacionados con la conservación de ecosistemas animales, su entorno de vida y bienestar, sistemas de confinamiento y prácticas sostenibles de producción animal frente a la biotecnología de avanzada, aplicará siempre criterios bioéticos de calidad. Si ustedes se dan cuenta, este artículo resume todo el ámbito o los ámbitos del ejercicio profesional y prácticamente nos está obligando a que en cualquiera de estos ámbitos apliquemos siempre criterios bioéticos de calidad. Y así como Fernando hacía una pregunta de, bueno, tenemos que empezarnos a resolver el interrogante de qué somos como profesión, y yo creo que también debemos empezar a resolvernos el problema de qué son los animales para nosotros, no solo para la humanidad, sino para el profesional médico, veterinario y zootecnista. Debemos empezar a resolver de manera práctica, y no hablamos de otros principios, pero los dejo ya para alguna otra oportunidad, si a bien tienen invitarnos a continuar con esta reflexión. ¿Cuáles son esos criterios? ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esos valores que nos permitan de una u otra manera tomar la mejor decisión en cada uno de los casos que nos exija con calidad tener un criterio de intervención profesional? Creo que abordamos hoy unos temas, no queríamos tanto que fuera unos temas tan conceptuales, pero creo que era necesario de todas formas hacerlo, y de pronto puede ser la base para una próxima reunión en la que estemos hablando de manera práctica cómo aplicaríamos principios, criterios y valores desde la bioética para la toma de decisión en esos diversos ámbitos del ejercicio profesional que, insisto, cotidianamente nos ponen conflictos morales y de obligación.
Perfecto. Yo para terminar, solo retomando, digamos, la pregunta sobre el procedimiento, el artículo 14 es muy claro, dice: los profesionales a quienes se les aplica la presente ley no exigirán exámenes, consultas o pruebas diagnósticas innecesarias, ni someterán al animal o poblaciones a tratamientos médicos, quirúrgicos o prácticas o técnicas que no se justifiquen su aplicación o que tengan como objetivo exclusivo el lucro personal, que atenten contra el bienestar social, el medio ambiente, la biodiversidad u otros que vaya contra la moral y la honestidad de los profesionales. Entonces, como usted decía, no solamente se posibilita, sino es un deber realmente no hacer procedimientos innecesarios. Ya para terminar, yo les agradezco mucho a los que nos acompañaron. Me parece que esos temas dan para que se distraiga uno y siga y siga y siga. A veces en ese devenir diario se nos olvida reflexionar un poquito y vamos siempre a lo que pasa, a la última consecuencia, y yo creo que en ese sentido esta charla trataba de eso, tener una reflexión tanto a nivel social como a nivel individual de cada uno de nosotros, que cada uno piense, que visualice qué es el mundo actual, qué son las profesiones actuales, cuál es mi ejercicio actual de acuerdo a la sociedad. La realidad es que la situación cambió, la sociedad cambió, y es una sociedad de algunos aspectos mucho más abierta, mucho más, digamos, humana, por darle un término, que es esto en el sentido para comprender y tener empatía hacia todo lo que está sucediendo. Mi mensaje final es, a pesar de que la bioética es claro y todos estos elementos nos hacen como una respuesta, ya es el momento de trascender de ser responsivos a propositivos, exactamente, y a soñar lo que queremos, ese ideal de sociedad que queremos, esa sociedad de esas relaciones, y yo creo que todos estamos facultados para contribuir a eso. Muchas gracias. E invitar, si consideran necesario, por intermedio del Consejo y del Tribunal, por el correo electrónico, si hay alguna inquietud que ustedes quisieran que pudiéramos de pronto contestar a posteriori, estaremos atentos, y agradecerles nuevamente pues el habernos aguantado este tiempo.